Bueno, estamos en el hall del Centro Cultural de la Cooperación, en el living de la librería Badaraco, en este ciclo que se llama Un libro y un café, cerrando el año con una invitada de lujo, Esther Cross. Esther, gracias por venir. Esther es escritora, es traductora. Conté mis libros en la biblioteca y yo tengo 10 libros tuyos. Supongo que por lo menos 10 has publicado. Bueno, gracias por la invitación. Un lujo para mí estar acá con vos. No, gracias, Esther. Y el libro del que vamos a hablar hoy, principalmente, aunque te voy a preguntar otras cosas también seguramente, es La mujer que escribió Frankenstein. Este libro que es una rara avis, es una mezcla de muchas cosas. Por un lado es la biografía de Mary Shelley, pero también es un tratado vinculado con la medicina y también es un retrato de época del siglo XIX, de principios del XIX, y también es un ensayo sobre el romanticismo y es una novela gótica y está llena de detalles impresionantes y está siendo reeditado en este momento. Originariamente es de 2013 y está saliendo ahora por esta reedición divina. Esther, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarte para empezar, para arrancar esta conversación, ¿cómo fue que se te ocurrió escribir La mujer que escribió Frankenstein? ¿Cómo fue el proceso de escritura? Bueno, yo estaba escribiendo una novela sobre un inventor que decide fabricar una robot. Así que estaba leyendo y releyendo libros donde hubiera criaturas inventadas, fabricadas por inventores. Una de las relecturas era Frankenstein, por supuesto, ¿no? Radiana, novela exactamente, Radiana. Sí. Y en la edición de Frankenstein que releí, había una biografía, de esas que acompañan siempre a los clásicos. Y en esas biografías, bueno, esto es lo que pasa con los libros, ¿no? Las sombras y las fugacidades de los libros y de los clásicos, ¿no? Estos anónimos, autores anónimos que acompañan a los clásicos. Alguien había escrito una biografía acompañando al clásico, donde contaba la vida de Mary Shelley brevemente, como pasa siempre en los clásicos, y contaba un dato de la vida de ella, que era que cuando Percy Shelley, su marido, murió ahogado en un naufragio, lo cremaron y un amigo de la pareja sacó el corazón de la pira funeraria y se lo entregó y ella guardó ese resto de corazón. Después me enteré que se discutían si eran cenizas o qué. Lo envolvió en una página de un poema escrito por Shelley a otro poeta romántico y lo guardó con ella. Y bueno, ahí dejé un poco la novela que está escribiendo, porque en primer lugar me di cuenta de que nunca había prestado mucha atención a quién había escrito Frankenstein. Y segundo, me pareció una suerte colmo literario que la mujer que había escrito una novela donde aparece un monstruo que está hecho de partes de cuerpos y que además es un monstruo fundacional de la literatura, viviera con el corazón de su marido. Y esa fue la punta, digamos, el disparador. Decías esto de los cuerpos. Yo la novela la leí varias veces y ahora la volví a leer. Y esta vez, de golpe, me apareció esta cuestión de la centralidad que está, esta cuestión de que hay tráfico de cuerpos porque están tratando de hacer avances vinculados a la medicina y entonces se roban los cuerpos de los cementerios. Y de golpe hice como por primera vez un link con la historia argentina y con la cuestión de los cuerpos y con el cuerpo de Evita y con las manos de Perón y con nuestros desaparecidos y desaparecidas. Y fue como hice esa lectura. ¿Lo pensaste en algún momento o después de escribirlo? Sí, lo pensé muchísimo. En primer lugar, bueno, lo que me pasó fue que en cuanto empecé a leer sobre el tema, me di cuenta de que esto de la reliquia, que me llamó tanto la atención en ella, era una marca de época quizás. Después fue como la puerta de entrada a este tema justamente, que es el tema del cuerpo. ¿Qué es y qué significa el cuerpo de un ser querido o de un ser admirado, odiado a veces? ¿Por qué hay un médico, Thomas Laqueur, que reflexiona mucho sobre esto, que tomó un epígrafe de una conferencia que él dio que dice: la historia de los muertos es la historia de la imaginación, lo que se hace con los muertos, lo que hacen los criminales, hablando de la historia argentina, ¿no? Con los muertos. ¿Por qué tienen ese peso? ¿En qué tipo de fantasmas se convierten? ¿Qué es lo que queremos guardar
o qué es lo que no queremos que aparezca de una persona que ya no está. Es un cuerpo de un ser querido o de alguien lo mismo que la persona. No lo es, pero no es lo mismo que una cosa. Todos estos temas que aparecían en este pequeño dato muy significativo biográfico de Mary Shelley, era la puerta de una gran pregunta, que sí tiene que ver con la imaginación, y es una gran pregunta que está bollando y dando vueltas todo el tiempo en la novela de ella, en Frankenstein también. Que además tiene, eso también leyendo La mujer que escribió Frankenstein, una se entera de esto de que tiene una primera versión publicada en el 18 y después una versión corregida y ahí hay también, me parece, un cruce con una mirada bastante vinculada al feminismo, algo de poner en valor o resignificar cierta independencia autoral de Mary Shelley. Me parece ahí como tomando el caso de ella, pero para hablar también de todas un montón de mujeres, me pareció. Sí, absolutamente. Bueno, es como decís, el libro tuvo varias ediciones, fue intervenido quirúrgicamente, lo podemos decir así muchas veces. Es un libro armado con materiales, como decía ella también, y el hecho de que ella haya tenido que adaptarlo, que muchas veces durante un tiempo en la crítica literaria se habló mal de esto como una debilidad de ella, porque ella tuvo que adaptar el libro para que pudiera estar como ajustado al espíritu de la época posterior a la primera edición. Sin embargo, habla de una escritora profesional, de una escritora que se tenía que ganar la vida escribiendo y que de alguna manera de una especie de soltar, ¿no? Del no enamoramiento con esta primera escritura. Hay, por supuesto, algo muy genuino, más salvaje en la primera edición, y sin embargo ella tiene que acompañar la tercera edición de Frankenstein, que es donde ella opera, vamos a usar estos términos quirúrgicos para seguir el juego a la novela, ella opera estos cambios, donde ella tiene que responder una pregunta de los editores, porque además hay otro dato más, y es que el libro estaba cautivo editorialmente, ella no era dueña del libro, fue una forma en que esta mujer pudiera recuperar su libro, de que pudiera volver a soltarlo al mundo, que su terrible progenie pudiera volver a las librerías y a los lectores. Y ella tiene que contestar una pregunta. Los editores ponían como condición que los autores escribieran un prólogo. Era una forma de ellos de vender el libro como si fuera nuevo. Y la pregunta que le hacen a ella es cómo una joven muchacha pudo tener una idea tan espantosa. Y sabemos que es una pregunta que no le hubieran hecho a un escritor. Entonces, todo esto sí habla de una escritora mujer en funciones específicamente, ¿no? Y de una escritora profesional que se tiene que ganar la vida escribiendo de una manera muy palpable, respondiendo esta pregunta, y sale a responderla sin ningún tipo de problema, con muchas pistas que se pueden leer también en el sentido que vos comentás. Y también con una vida entre, Percy, su marido, ahogándose, no sabía nadar y se ahoga, ¿no?, en un naufragio, pero de un barco chiquito, digamos, no es que está cruzando el océano Atlántico, sino que se le ocurre salir a navegar con un amigo, una cosa así, con la muerte, el suicidio de la hermanastra y de la primera mujer de su padre, y ella como en un punto siendo un poco acusada, ¿no?, por lo menos desde la mirada de los otros y las otras, como si tuviera la culpa. Qué vida increíble. Una vida increíble, por un lado signada como por una especie de destino. Parece que hubiera algunas pautas que podrían dar lugar a una lectura de lo que podemos llamar un destino, alguien que está destinada, que tiene algunas marcas, y por otro lado hay una voluntad de asumir ese destino, que también es muy impresionante como para seguir la vida de ella. Por ejemplo, respecto a esto que decías de Shelley y cómo ella carga con toda la culpa. Shelley era un escritor maldito, era un escritor admirado pero también maldito. Cuando él muere, una de las noticias de los diarios era, bueno, ahora Shelley murió, el escritor ateo, ahora se enterará de si Dios existe o no. O sea, este es el primer... Sí, imaginemos lo que habrían dicho él si hubieran existido las redes, ¿no?
pero ese encono ya existía. Y ella comienza en ese momento, junto con los amigos de Shelley, una especie como de proceso de canonización de Shelley. Por un lado, de rescate de su obra que ella va a editar, acá la tenemos también a ella como escritora, y como editora de la obra de su marido, que en parte el rescate o la reunión de todas las obras de Shelley se le deben a ella también. Y empieza como una obra de canonización de Shelley. Shelley pasa de convertirse en el escritor maldito en lo que después será la figura de Ariel, casi de un ángel, ¿no? Un escritor lánguido, el escritor romántico, que casi como una especie de suicida angelical. El precio que paga por eso es que ella queda cargando con todas esas culpas, y ahí hay algo casi como de inmolación, pero esto ya es una interpretación mía, no lo sabemos, ¿no? Pero hay algo ahí también que es muy impresionante. Bueno, es una interpretación, pero de eso se trata la escritura. Tal cual. Alguna vez leí que dijiste en una entrevista que es afirmar la pregunta, sí. Como esto, ¿no? Pensaba si, así como Radiana te llevó a la mujer que escribió Frankenstein, si la mujer que escribió Frankenstein te llevó a La aventura sobrenatural, este libro que escribiste con Betiana González hace 1 año, 2 años. Si de dónde vendría, o de dónde, digamos, de dónde viene la curiosidad por el siglo XIX, esto, ¿no? Sí. No sé bien de dónde viene, creo que como vos sabés, una no sabe muy bien de dónde vienen las cosas, pero sé que estaba ahí y que la vida de Mary Shelley destapó eso en un doble sentido. Por un lado, en cuanto al tema, lo que empezamos a investigar con Bettina ya también estaba muy interesada, y el tema de lo sobrenatural, unido con la ciencia y la literatura, también estaban muchas cosas que ella escribía, que justo tiene como una especie de raigambre muy fuerte en el momento de Mary Shelley, pero lo que hacemos con Bettina, que es como la entrada del espiritismo, sí. lo que enfocamos con ella, es un pasaje que se da exactamente cuando Mary Shelley muere. De hecho, la nuera de Mary Shelley decía que ella recibía mensajes telepáticos post-mortem de Mary Shelley, y que escribía por escritura automática mensajes de Mary Shelley. Tenía un santuario y ella editaba con mucha intervención los diarios de Mary Shelley para hacerla quedar bien según los parámetros de la época victoriana, pero ella decía que tenía autorización para hacerlo porque Mary Shelley la canalizaba. Ya estamos en la época de Stevenson, con las pesadillas que dan pie a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era vecino de la nuera de Mary Shelley. Pero es como un pasaje, ¿no?, donde el cuerpo tan fuerte que aparece en Frankenstein se empieza a desmaterializar y empieza a aparecer esta noción del más allá, como algo más que de ultratumba, que está en la vida de todos los días, acompañándonos. Las sensaciones de los fantasmas que nos rodean, de la telepatía, de lo que después se conceptualiza como el déjà vu, la sensación de entrar en un lugar y que ya se estuvo. Bueno, todo eso justo aparece después de esa época. Así que para mí, Mary Shelley destapó eso, que evidentemente era un bailecito que yo ya tenía y que Bettina tenía también. Bettina, le dije Betiana, me quedé pensando, perdón, pero Bettina. Se entendía. Sí, pero Bettina. No, pensaba que en La aventura sobrenatural está mencionada la cuestión de, después de la Primera Guerra, la necesidad de tener algún objeto o algo vinculado al cuerpo de un soldado muerto querido para poder vincularse con el espíritu, ¿no? Y otra vez está ahí la cuestión de la corporalidad, y también cierta cuestión en relación a los objetos o a las reliquias, como decías vos, que atraviesa gran parte de tu literatura, porque creo que en La inundación hay una manito de marfil, ¿no? Y está este corazón, y en algún otro libro está un tema de unas orejas. Hay algo ahí también que me parece que es este pasaje entre la corporalidad y la posibilidad de imaginación, ¿no? Que puede ser como por el lado del espiritismo, pero también por el lado de la imaginación literaria. Sí, bueno, sí es cierto lo de la manito, es verdad. Mario Praz, que era un
crítico de arte, pero y también un coleccionista, un fanático. Tiene un libro que se llama La Casa de la Vida, donde él cuenta su biografía justamente a través de los objetos de su casa. Y toda esta biografía de La Casa de la Vida, creo que un poco respondiendo a tu comentario, lo que va mostrando es cómo quedamos de alguna manera en los objetos. Es un poco lo que decía Walter Benjamin, de cómo los estuches también van tomando la forma de los objetos que guardan, y cómo el desgaste de los estuches va contando la historia de los objetos, que a su vez también tienen una vida, y que es una vida en relación a las personas que los tocaron, ¿no? Y esto a la vez es algo que es muy del siglo XIX, volviendo a lo que vos decías antes, ¿no? Que es justamente el romanticismo, y tiene que ver con el desdibujamiento de las fronteras que dividen tajantemente, en este caso, por ejemplo, el reino de los objetos con el reino de los seres animados, ¿no? Cuando todo se empieza a comunicar. Y la necesidad, por supuesto, de tener algo que quede de lo que se escapa, ¿no? Del tiempo. Y en estos tiempos que hay tanta pérdida de la corporalidad, lo pensaba mientras te escuchaba, Esther, qué vigencia que tiene volver a pensar en la cuestión de la relación intercuerpos y reponer eso, ¿no? Sí. No quería dejar pasar un pasaje, pasar por Tres Hermanos, sí, y por la otra zona. Yo siento que hay como dos grandes zonas en tu literatura, y la otra es la que tiene que ver más con con más marcas autobiográficas, ¿no? Esta es como más con un gran trabajo de lectura, de investigación, de escritura, con una cosa muy erudita, en un punto en el buen sentido de la palabra. Pero en Tres Hermanos o La Inundación, que está esta cuestión de la tensión campo-ciudad, es como que retomás la tradición de la literatura argentina de la civilización y la barbarie, la mirada del campo desde la ciudad y viceversa. Y en algún lado leí que Tres Hermanos tiene bastantes marcas de tu historia personal, o que usaste como más material autobiográfico. Sí. Y en ese sentido te quería preguntar qué estás escribiendo, si estás más en este momento más por la línea autobiográfica o más por la línea de la imaginación. No, ahora estoy por la línea autobiográfica, de una forma un poco indirecta, que es la única forma en que yo lo puedo hacer. No es que no lo haya intentado, pero en cuanto trato de ir a un registro autobiográfico directo, fracaso, porque la experiencia en sí se desdibuja para mí en cuanto trato de contarla. Pero sí, estoy escribiendo ficción que tiene más que ver con lo autobiográfico. Pero, por ejemplo, en Tres Hermanos es sobre todo el lugar y esta impresión que yo tenía de chica de vivir veranos muy distintos que los que tenían mis amigas, que eran veranos muy separados de los adultos, donde los chicos estábamos sueltos. Es una experiencia, es una impresión muy fuerte cuando sos chica, de una libertad un poco peligrosa, ¿no? Con todo lo bueno y lo picante y lo temible que tiene eso. Y eso es lo que es autobiográfico de una manera como muy poco concreta en el libro. El lugar sí es un lugar concreto, pero lo tuve que desdibujar para poder escribirlo también. Y ahora estoy escribiendo ficción que tiene que ver con eso. ¿También con algo como de tu historia o más actual? No, con algo de mi historia, pero no tanto la infancia, porque bueno, una también se va poniendo vieja, ¿no? Creo que esta cosa de que siempre la autobiografía tiene que ver con la niñez, es como no querer aceptar el paso del tiempo, ¿no? Parece que todos nos ponemos a recordar o trabajamos con la experiencia, y que la única experiencia fuera la niñez, como si no hubiera habido nada en el medio. Así que no, tiene que ver con registros de época y de experiencia, pero bueno, vamos, posteriores. Sí. ¿Tenés rutinas de escritura, Esther? O sea, decís, bueno, todos los días escribo X cantidad de tiempo, X cantidad de páginas. ¿Cómo es? Estoy sentada siempre, en general a la mañana, es una buena hora para mí. Una amiga escritora
me dijo una vez, y tomo eso como una buena guía, es tratar de sentarse antes de leer las noticias, bueno, sobre todo últimamente, ¿no? Pero antes de que entre cualquier información que interfiere en ese estado como de un poco inconsciente que una tiene cuando recién se despierta. Así que bueno, estoy ahí sentada. No quiere decir que pueda escribir siempre, últimamente con más dificultad, pero estoy en eso, digamos, por decirlo brevemente, o estoy traduciendo, o estoy leyendo para escribir, o corrigiendo un texto. En general a la mañana. Durante mucho tiempo escribí de noche, pero ahora volví a la mañana. ¿Y a qué altura más o menos estás de lo que estás escribiendo? ¿Para cuándo podemos esperar algo nuevo? No, estoy con bastantes cuentos como para armar un libro, eso por un lado, que se armaron con el tiempo, pero esto que te comentaba es joven, es muy joven, le falta mucho. ¿Son cuentos? No, los cuentos tengo cuentos que vengo escribiendo hace tiempo con los que un día espero sentarme y armar un libro. A mí me gusta que haya una hilación de alguna especie, no necesariamente temática entre los cuentos de un libro. Pero tengo cuentos como para armar un libro, lo que tendría que ver es cómo. Falta esta voluntad de sentarse, pero ahora estoy escribiendo una novela, digamos, esto es muy reciente. ¿Lo armás vos o trabajás en ese sentido con editores, editoras? Esto cuando decís, estoy armando un libro de cuentos. No, lo armo yo. Sí, siempre después tengo amigos, escritores, amigas, escritoras, que creo que una siempre sigue haciendo una especie de taller con colegas, y a veces tengo un hermano que es un gran lector y confío mucho en lo que él dice, pero llego a la editorial, aparezco con el libro terminado y escucho, por supuesto, sugerencias o lecturas, pero voy con el libro ya terminado. Bueno, Esther, para ir cerrando, ¿cómo ves el campo cultural en estos momentos? Recién hacías como una mención, ¿cómo lo ves? El campo cultural en sí, argentino, es muy fuerte. Las editoriales independientes, la FED, la escritura, creo que es que la Argentina ha demostrado, no solamente en este momento, que ante las presiones y el agobio responde con una gran intensidad y mucha efervescencia y creatividad. Eso por un lado. Y bueno, después está las terribles presiones a las que he sometido, no solo en la creación literaria y en los premios, en la traducción también, en el apoyo que favorece y que es necesario, ¿no?, para que pueda existir la cultura más allá del ámbito del escritor sentado en su casa escribiendo. Bueno, mostramos el libro, la reedición de La mujer que escribió Frankenstein, que no habíamos mostrado. Y la última que no te pregunté, ¿lo corregiste, le cambiaste algo para la reedición o no? ¿Lo dejaste tal cual? Siempre es más fuerte que yo. Sí, hay algunos ajustes que tienen que ver con... El libro tiene muchas citas que son traducciones que hice yo. Que espero que sean traducciones mejoradas esas citas. También había algunas citas que... en su momento no había puesto la referencia. No hay una lista de bibliografía, pero sí me puse algunas referencias. Hay un capítulo en el que quise agregar algo sobre cartas y diarios escritos por mujeres, pero son, digamos, detalles. No hay ningún cambio estructural. Esther, muchísimas gracias. No, gracias a vos, una alegría. Un libro y un café desde la librería de Badaraco en el Centro Cultural de la Cooperación con Esther Cross. Esther, muchísimas gracias por haber venido.